Ok, yo voy a contarles cómo inició más fuerte mi acercamiento con todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Yo desde niña siempre fui algo sensible con respecto a escuchar cosas, ver cosas y mi hermana mayor también. Mi familia en general, mis padres y demás, no creen mucho en ese tipo de cosas. Son el tipo de personas que pues simplemente no ponerle atención a ese tipo de cuestiones y ya. Eh, pero hasta ahí no me había pasado nada extraño. Cuando entré a la adolescencia, como por ahí de los 12 o 13 años, siempre me ha gustado este tema. Pero me empecé a como que digamos, obsesionar un poco con el tema, buscar mucho información al respecto y también ver mucho transmisiones o programas de investigadores paranormales y demás, pero al grado de que 18 horas al día, vaya. O sea, es un tema que te apasiona Sí, muchísimo, es ¿no? un tema que me apasiona muchísimo. De hecho, como les estaba contando antes a los que no escucharon porque pues no estaban aquí con nosotros, yo fui parte de un equipo de exploración paranormal aquí mismo en la ciudad. Realmente me gusta mucho el tema. Y pues bueno, después de que como que me obsesioné un poco con esta situación, me alejé por un tiempo de eso y empezaron a suceder cosas muy extrañas en mi casa. Nada más vivíamos en ese momento en la casa mis papás y yo. Empecé a Perdón, sentir... en este grupo paranormal que mencionas, tú ibas como medium. No, yo Ibas como simplemente iba como exploradora. exploradora, Ok, sí. ok. Entonces, total, empezaron a suceder cosas como que veía sombras, veía pasar como que gente de repente de manera extraña, como pasaba una persona y no me ponía atención y pues ya. Eso fue pues para mí normal porque desde niña veía ciertas cosas. Pero, perdón, ¿tú los veías como personas normales o Sí, veías...? sí, del tipo de persona que pasa por un lado de ti, se desvanece y ya. Así empezó suavemente. Eso no es normal. No, o sea, vaya, era normal para mí porque desde ok. niña pues solía ver ciertas cosas. Ajá. Total, después fue avanzando un poco más. Empecé a tener temor en mi propia casa de la nada. Empecé a notar que el clima cambiaba después de ciertas horas. Luego aromas de repente extraños como animales muertos cuando no había nada. Yo les contaba a mis papás y ellos no me creían. Y cuando todo siguió avanzando fue cuando empecé a tener rasguños en mi cuerpo. Me de repente despertaba con mordidas o aún peor, ya no me podía yo concentrar. Yo intentaba dormir, no me dejaban. A mi cabeza venían imágenes horribles, muy feas, a veces hasta de temas ya subidos de tono. Se me pone la piel chinita, Sí, perdón. de acordarte, obviamente. Yo a final de cuentas era una niña y yo en la noche sentía como que abusaban de mí. Y no podía ver, era algo que yo no podía ver. Simplemente sentía cómo me arañaban, cómo me jalaban y mi familia realmente nunca me, o sea, no me creían realmente. Pero vaya, simplemente sí era... lo contabas tú, a tu familia, Sí, lo que o te sea, pasaba, ¿no? había cosas obviamente que no contaba, pero sí se daban cuenta que de repente traía como mordidas, que de repente traía arañazos. Yo no tengo la piel sensible, de hecho para que se me marque un moretón tiene que ser un golpe muy, muy fuerte. Y de repente tenía moretones en el cuerpo de la nada. Entonces sí me preguntaban y era como que pues es que les estoy diciendo que en la noche pasa esto. Mis papás son cristianos y pues realmente dejaban todo este tipo de cosas pasar porque pues no me creían. O eran el típico que, ay, pues es que tú estás buscando eso porque eso a ti te gusta, ¿no? Bueno, siguió avanzando por mucho tiempo. Me dijeron, una persona que yo no conocía en la calle, de repente me dijo que tenía entre 2 y 3 demonios, no sabía bien a bien, pero llegaba a sentir que había de 2 a 3 entidades del bajo astral conmigo y que pues estaban intentando atacarme. No era común que me comentaran cosas respecto a atacar a otra gente, pero sí llegué a escucharlo.
empecé a asistir a la iglesia a lo que mis padres asistían y todo empeoró. Empeoró de manera horrible. Yo a final de cuentas quería que me rescataran de esto y solamente empeoró. Fue mucho peor. Los ataques ya eran de día. No podía apagar la luz porque apenas apagaba la luz sin importar. Había algo de oscuridad y apenas apagaba la luz y en ese momento empezaba a sentir que me jalaban, que me dolían muchísimo los hombros, donde como que me presionaban. No manches, como si tuvieras algo ahí encima de ti. Sí, o sea, era algo físico real que yo estaba viendo, que si estaba en mi cama, yo donde dormía era una litera en la parte de abajo y era una zona con mucha oscuridad, entonces yo de repente me sentaba en mi cama y estaba, no sé, con mi celular y yo veía cuando se hundía la cama donde alguien estaba ahí. Eso está muy cañón, Realmente, Dios, perdón. No, sí. O sea, realmente fue algo muy difícil y todo terminó un día que, desesperada en la noche, yo no podía dormir, intenté descansar. Mi cama se movía muchísimo, o sea, era algo que físicamente mi cama se movía del lugar. Y mis papás no me creían, hasta un momento en el cual, por más que hacía ruido, pareciera que ellos no escuchaban, siendo que estaban a 6 metros de mí. Eso era algo extraño, nunca lo entendí, porque realmente esto hacía mucho ruido. Mover la cama, era una cama de base de metálica, entonces sí se es un fenómeno poltergeist 100% lo que es muy, muy extraño, porque yo decía, ¿cómo es posible que no lo escuchen si están aquí? ¿Cómo es posible que hay una pared que nos divide y no lo escuchan? Y pues bueno, una noche yo recuerdo que fue cuando, digamos, comenzó a aplacar esta situación. Mi cama se estaba moviendo mucho. Yo estaba sobre mi cama tratando de dormir y recuerdo que apagué la luz. Mis papás ya estaban dormidos. Yo realmente me iba a dormir muy tarde porque pues trataba de evitar lo más posible la hora de dormir, que era pues lo peor. Entonces eran como las 3, 4 de la mañana quizá, y me fui a dormir y apenas apagué la luz, todavía ni siquiera me alcanzaba a acostar, yo estaba todavía sentada y se empezó a mover la cama. Entonces traté de dormir con la luz encendida. Igual no podía, seguía escuchando. Cada vez que yo cerraba mis ojos e intentaba dormir, veía imágenes religiosas transformadas a otras cosas, hasta tonos muy subidos para... distorsionadas. Sí, hasta, digo, yo era una niña para conocer ciertas cosas que estaba viendo. No había por qué yo estuviera viendo ese tipo de cosas. Y recuerdo que esa noche, intentando dormir, apagué la luz, me relajé un ratito y de repente sentí que algo me jaló hacia abajo de la cama. No manches. O sea, de estar sintiendo que se movía la cama, algo me jaló. Era justamente después de que ya tenía yo rato asistiendo a la iglesia. ¿Cuántos años algo tenías? Me jaló, como 13 años. Me jaló hacia abajo de la cama. Recuerdo que mi hombro se salió de la cama, o sea, donde me jalaron hacia abajo. Y en ese momento grité muy fuerte y salté de mi cama hacia donde estaban mis papás. Y tenía yo un rasguño muy fuerte desde arriba. Y mis papás no me creían, y en ese momento, pues ya mi papá, como que harto, fue a donde estaba mi cama, y mi cama estaba de su lugar, estaba despegado unos 15, 20 centímetros. Entonces fue ahí como que... ¿Cómo? O sea, si yo la escuché saltar de su cama, o sea, no había cómo. Y era mucho el espacio realmente. Y en ese momento, pues bueno, ellos, siendo cristianos, empezaron a orar y demás. Llevaron a un pastor. En ese momento agarraron onda y te creyeron. Sí, en ese momento me creyeron, porque pues realmente era una cama pesada y no era como para que... Vaya, no había motivo por el que yo hubiera jalado mi cama y ese tipo de cosas. Y pues aparte el rasguño era muy... Sí, o sea, no te lo pudiste haber hecho tú. Sí, era algo... Aparte era algo muy fresco, vaya. Era notorio que era algo muy fresco. Y en ese momento fue cuando ellos me empezaron a creer, sobre todo mi papá, mi mamá como que no tanto. Y sí empezaron a orar y todo, y las cosas en la casa se empezaron a relajar por un poquito. Realmente yo siempre he tenido esa sensación cada vez que voy a casa de mis papás, que hay algo ahí dormido. Uh-huh. Como que es algo que no se fue, es algo que está... En algún momento algo puede... Está guardado por así. Sí, despertarlo.
Y eso me da, que realmente cuando mis papás se van de viaje o algo, yo me tengo que hacer cargo de sus mascotas. Y es un poquito difícil estar en esa casa Sí, sí, te entiendo. sabiendo lo que sucedió, vaya. Esa es una de mis tantas historias. Y pues No, no. ojalá no le pase a nadie, pero lamentablemente pues todos estamos expuestos. Justamente el pasar eso fue lo que me hizo a mí querer aprender del tema. Porque yo lo que no quería, lo que yo más deseaba era, si me llega a volver a suceder, yo no quiero sentirme tan vulnerable, sí. Realmente yo tenía que saber cómo protegerme, cómo reaccionar ante eso, digo. Sí, Bueno, sí, y sí. ahorita tú usas algún tipo de protección o haces algo, usas algún amuleto o algo así. Realmente, energéticamente intento cerrarme un poquito más para no ser blanco, no estar viendo tantas cosas. Cuando realmente iba a las exploraciones, pues era un momento en el cual realmente te enfocas a tratar de ver lo que normalmente no. Pero cuando estoy fuera de ese ambiente, procuro cerrar lo más posible y pues que no sea tan directo, ¿no? Sí, es que bien dicen que en lo que te enfocas es lo que atraes. Entonces, como tú estabas muy enfocada en ese tema y estabas muy insistente en eso, por eso como Se abrió que, una puerta. sí, o sea, como que lo absorbiste, dijeron ellos, ay, pues ella nos está dando atención y se fueron contigo así. Sí. Pero bueno, ese es mi caso. Doy pie a alguien más. Wow. No, me te agradezco muchísimo. Gracias por Qué venir valiente. y pues